¿Qué tal, amigos? Volvemos con Poder Ciudadano. Como les comentaba anteriormente, estamos con Percy Medina. Él es jefe de misión de la ONG Idea Internacional para conversar sobre caso Urtecho y en general sobre el tema de partidos políticos. Muchas gracias, Percy, por estar con nosotros y venir a Poder Ciudadano. Bienvenido al programa. Ya cumplimos un año en el aire y realmente es un gusto tenerte con nosotros. Comentaba al inicio del programa el caso Urtecho, porque no es un caso novedoso, es una cosa que ya ha sucedido en el Congreso y el señor tiene una defensa realmente pobre. Es de un partido fuerte, digamos, Solidaridad Nacional, y sin embargo no hay una reacción fuerte del partido político respecto de sus integrantes. Esto nosotros hemos insistido mucho en el programa porque sacamos muchos reportajes y denuncias contra autoridades regionales, locales, que representan a partidos y que luego terminan estando metidos en cosas muy graves. ¿Qué es lo que piensas tú que está pasando? Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. No es un caso nuevo, ¿no? O sea, nadie podría decir yo no sabía, porque ha habido varios casos de congresistas que han sido acusados y sancionados por este tema. Entonces, que vuelva a ocurrir, francamente, es increíble, ¿no? Y muestra una vez más la poca institucionalidad que hay en el Congreso, ¿no? Muchas veces las oficinas de los parlamentarios terminan siendo como feudos y muchos parlamentarios piensan que son los señores feudales que pueden disponer a su libre antojo de lo que ocurre al interior de esas oficinas. Y no se piensa que son oficinas del Congreso para ejercer la representación y que tienen un jefe, por supuesto, pero que no es una persona que puede hacer lo que quiere, sino que tiene que regirse por reglas. Lo ideal sería además que esas personas sean parte de un servicio parlamentario, es decir, que sean personas de carrera especializadas, que se van formando Que y que sirvan. cambie el congresista y por supuesto el despacho se mantiene, ¿no? Ok. Pero lamentablemente eso no se ha institucionalizado así. Muchos congresistas contratan como asesores a personas que le hicieron la campaña o que son partidarios fieles a ellos, pero que no tienen ninguna especialización en temas de Congreso y por eso las cosas no siempre marchan bien. Otros no, otros sí son responsables, tienen gente con mucha formación, pero muchas veces algunos, pues ya vemos lo que pasa. Qué interesante lo que dices. Estos equipos de estas oficinas deberían permanecer. Efectivamente, cambie o no la autoridad, salvo, bueno, los de muy cargos de confianza. ¿Eso sucede en el Congreso? Lo que debería haber es un equipo permanente de profesionales. Y una vez que cambia cada 5 años el elenco de congresistas, ese elenco pues va buscando quiénes pueden ser sus asesores, los más afines, los pide, etcétera, pero sobre la base de una base profesional. Siempre habrá alguna persona en efecto de confianza que viene nueva, pero tiene que haber una base profesional que sea el eje del trabajo parlamentario, porque si no, cada 5 años se renueva todo, ¿no? Y como además hay mucha debilidad de los partidos, en otros congresos las bancadas partidarias más o menos se mantienen, es decir, bajan uno partido tiene 5 escaños más, 5 escaños menos, etcétera. Entonces hay una cierta permanencia del partido. En el Perú hay mucha volatilidad partidaria. Entonces un partido puede pasar de tener 47 escaños a tener 3 escaños, ¿no? O un partido puede pasar de no existir a de pronto tener la segunda fuerza parlamentaria o la primera. Entonces, ese tipo de cosas hacen muy poco predecible el trabajo Con parlamentario. la enorme experiencia que tú tienes en el tema de partidos políticos, ¿cuál es el motivo de esta debilidad? ¿Por qué no se fortalece? ¿Por qué pareciera incluso que se debilitaran cada vez más? Bueno, nuestros partidos claramente están en crisis y probablemente tenemos una de las crisis más serias de América Latina, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a ser la economía estrella de América Latina, el principal crecimiento, etcétera, etcétera. En materia de partidos políticos estamos claramente a la cola, ¿Cuál ¿no? crees tú que es el Compitiendo tal vez motivo con de el eso? fútbol, no sé, pero estamos Probablemente. realmente hacia el final de la tabla porque en otros partidos, en otros países donde se habla de crisis de partidos, por lo menos hay un poco más de institucionalidad de la que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos gran volatilidad, gran fragmentación. O sea, volatilidad quiere decir que un partido grande se puede volver pequeño inmediatamente, después ser grande, la votación cambia de una elección a otra de manera dramática. Fragmentación supone que hay demasiados partidos, ¿no? Hay un montón de partiditos, no es que representan distintas opciones. En este momento tenemos 15 partidos inscritos. ¿Hay 15 visiones de país? No, simplemente hay 15
caudillos, 15 grupos o lo que fuera, que tienen cada quien su partido. Algunos no, algunos sí son partidos más en serio, pero muchos de ellos, la mayoría, en verdad, son agrupaciones de personas sin mucha representatividad. Cuando ustedes, desde Transparencia, que era el otro lugar donde trabajabas antes, impulsaron la ley de partidos políticos, que realmente fue una lucha, ¿no? Así es. Recuerdo haber cubierto esto y fue pues una lucha contra los partidos, finalmente, que entendieran esto. Tú si ves de ese tiempo ahora, ¿qué aportó esa ley? Entiendo que ahorita ustedes están haciendo una reforma, justamente, o proponiendo una reforma. Sí. ¿En qué consiste esa reforma? ¿Cuáles son esos vacíos que podrían ayudar a fortalecer por lo menos esto? Han pasado 10 años desde la promulgación de la ley de partidos y no era una ley perfecta. Definitivamente muchas de las cosas que se trató de impulsar en su momento no se ganaron, ¿no? Porque los partidos negociaron, digamos, y los parlamentarios negociaron un poco con la opinión pública y tomaron algunas cosas y otras no las tomaron, ¿no? Por ejemplo, en materia de democracia interna se avanzó bastante, pero no lo suficiente. O sea, ahora es obligatorio que haya elecciones internas para la asignación de candidatos y dirigentes, y de hecho muchos partidos las hay, pero por ejemplo, no en todos se supervisan adecuadamente y no se sabe si esas elecciones se dan o no se dan. En materia de financiamiento, no hay fiscalización en eso. No hay fiscalización, lamentablemente, porque la ley de partidos dice que los partidos pueden pedir, dice que las elecciones son obligatorias, pero dice que las organizan ellos mismos y que pueden pedir a la OMPE que los ayude, ¿no? Pero si no le piden a la OMPE que los ayude, no hay nadie que mira, ¿no? ¿Tú opinas que sí debería ser? Tendría que ser obligatorio, eso lo dijimos en su momento, ¿no? Debería ser obligatoria la participación de los organismos electorales y hoy día ese es uno de los temas de la reforma, hacer obligatoria la participación de la OMPE y la fiscalización del jurado, porque esa es la única certeza de que esas elecciones de verdad se van a respetar. ¿No? En materia de financiamiento de la política, por ejemplo, es obligatorio que los partidos den cuenta del dinero que reciben y de cómo lo gastan. Y eso lo están haciendo. La mayoría de partidos presentan sus informes, etcétera. Pero las sanciones no son adecuadas, no se aplican adecuadamente, la OMPE no tiene las suficientes herramientas como para hacerlo. Entonces también se está tratando de que la reforma lleve a mejores capacidades de fiscalización de los órganos electorales. Es decir, la ley actual es buena, tiene buenas cosas en temas de transparencia, más no en fiscalización. Tiene avances importantes en relación con el pasado, porque antes del 2003 no había nada, pero es insuficiente, ¿no? Y los 10 años han mostrado que esos temas que también en su momento se dijeron que sería ideal cubrir y no se cubrieron, hay hoy día que remediarlos, porque ahí hay huecos por los cuales escape el agua. ¿Y cómo ven ustedes a los partidos 10 años después? ¿Con voluntad de querer una reforma o más bien con reticencia? Yo diría que al interior de los partidos hay en todos ellos gente que está dispuesta y deseosa de que las cosas cambien. Pero también hay gente que está muy cómoda con el statu quo. Entonces a muchos de los dirigentes partidarios les resulta funcional tener elecciones que no son tan fiscalizadas, porque entonces se negocia, se arregla, ya se ve, ¿no es cierto? El secretario general de un partido político alguna vez me dijo, bueno, pero las elecciones internas son en realidad referenciales, ¿no? Porque es un poco esa situación de laxitud la que permite pues que la cosa más o menos se arregle, ¿no? Lo mismo que ocurre con el financiamiento, se da cuenta de una parte del financiamiento, pero no del todo. Claro, y eso es grave porque todos tenemos derecho a saber de dónde provienen esos dineros, sobre todo para después saber a qué favores se van a pagar, ¿no? Así es, eso es exactamente, porque hay que saber si es que el partido no se ha hipotecado con poderes económicos para deber favores, o peor aún, mafias, con el narcotráfico o el crimen organizado. Esa es la manera como el narcotráfico y el crimen organizado se mete a la política, dando dinero. Claro. Exactamente, ¿no? Comprando protección, comprando favores, por eso es peligrosísimo. Y ha habido países en Centroamérica y en México, por ejemplo, donde el crimen organizado ha comprado candidaturas, se ha apropiado de sectores del país y cuando menos se han dado cuenta ya lo tenían adentro, ¿no? Percy, comentaba hace un momento, nosotros en Poder Ciudadano hacemos reportajes, emitimos reportajes que tienen que ver con escándalos o denuncias de corrupción en distritos, provincias, regiones. Y tenemos un montón de denuncias contra alcaldes y muchos de ellos llegaron al poder siendo representantes de partidos políticos importantes. Te estoy hablando del PPC, del APRA, ¿no? También de pequeños o independientes, pero también de grandes. Y cuando se exige al partido político, ¿qué es lo que puede decir de esta persona? No, y nosotros ya desligamos desde que ganó.
¿Eso se podría normar en la reforma? ¿Tú crees que eso es importante? Sin duda, en el caso de Colombia, por ejemplo, se estableció una reforma muy importante, es conocida como la reforma de la silla vacía y la silla congelada, que consiste en que si se demuestra que un parlamentario, por ejemplo, recibió dinero del narcotráfico, de los paramilitares o del crimen organizado, no solamente el parlamentario pierde su silla, sino que la pierde el partido. ¿No es cierto? El partido tiene un escaño menos y entonces así se responsabiliza al partido en cuanto a la selección de ese candidato. En el caso de los alcaldes puede ocurrir lo mismo, porque si tú o yo quisiéramos candidatearnos a ser alcaldes, no podemos. ¿Por qué? Porque la ley establece que quien tiene que postularnos es un partido. ¿Y por qué es eso? Porque se quiere que el partido se responsabilice por sus candidatos. Entonces, si al final el partido se va a desentender, entonces mejor que nos podamos postular todos, ¿no es cierto? Es que es exactamente, ¿no? Y además probablemente la gente también vote porque sepa que tiene atrás a un respaldo importante. Por supuesto. Ahora, conversábamos en programas anteriores con Alberto Vergara, que es analista político, y yo le preguntaba por qué votamos así, por estas personas, digamos, que son un poco de dudosa reputación, y él comentaba que es que no hay tampoco profesionales para que uno pueda elegir bien. Eso ¿cómo lo ves tú? Es decir, tendría que haber una escuela política, una escuela para funcionarios, por lo menos una valla mínima, requisitos mínimos para poder ejercer en los cargos públicos. Los partidos deberían ser eso, la escuela de los candidatos, justamente. Y es verdad, elegimos lo que elegimos porque eso es más o menos lo que hay en el menú. Pero también es verdad que mucha gente no se mete en política o no se mete a candidaturas porque el entorno es bastante hostil para eso, ¿no? Mucha gente dice, pucha, me voy a meter para que me vapuleen esto, lo otro, mejor estoy tranquilo en el sector privado. Hay que generar ese entorno para que la gente decente se meta a política, pero los partidos también tienen que cumplir la función de escuela, ¿no? Yo hace muchos años, un viaje a Chile, no estoy hablando de Francia, ningún país, ninguna democracia vieja, Chile nomás, un viaje a una fundación de un partido político, vi que pronto habían como 60, 70 personas en un proceso de formación. Y pregunté, ¿y esto qué cosas? Son los que van a ser candidatos a alcaldes el próximo año. El próximo año, ¿eh? Pero ya los estamos preparando en temas de gestión, en temas políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque el partido es responsable con que su gente sepa, ¿no? Y además porque es pésimo para ellos si sale mal. Me está ya llamando la atención la productora, no nos queda más tiempo. Gracias, Percy, qué interesante, y esperemos volverte a tener cuando hayan avances en esta reforma. Esperemos que se dé la reforma porque realmente es muy importante para nuestro país. Yo creo que es clave. Yo espero que se dé el tema del financiamiento de la política, que es un tema importante, el tema de las elecciones internas en los partidos también, que es un tema fundamental, y ojalá también mecanismos para una mejor participación de mujeres en las listas. Ok, muchísimas gracias, Percy, por estar con nosotros. No nos queda más tiempo, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Poder Ciudadano. No se olviden de escribirnos a poderciudadano@proetica.org.pe. Buenas tardes.